Vamos. Ya. Hoy nos acompaña el doctor Jorge Alberto Trasviña Martínez, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guadalajara, con especialidad en psiquiatría con excelencia académica en el Hospital de Alta Especialidad en Salud Mental en la Universidad Autónoma Juárez de Tabasco. Laboró 5 años en Secretaría de Salud de Jalisco, laboró 3 años en el Hospital Psiquiátrico Civil Libertad Ciudad Juárez, laboró 2 años en el Centro de Atención Integral de Salud Mental, CAIM, de Ciudad Juárez, médico psiquiatra con 8 años de antigüedad en el Hospital Regional número 67 de Ciudad Juárez. Bienvenido. Ay, gracias. ¿Me pongo aquí? Bueno, pues gracias por la invitación. Pues, cuando me pidieron que viniera a dar una plática, yo pensé como en dos como urgencias que tenemos, ¿no? En dos necesidades, en dos enfermedades que tenemos que poner como mayor atención. Y pues la primera, yo pensé en suicidio, porque desde el 2018 Ciudad Juárez es el municipio donde más se suicida la gente a nivel nacional y no ha cambiado mucho la cosa, ¿no? Desde el 2018 estamos en 2024, entonces, pero dije, bueno, pues ya lo he suicidado, pues ya lo he platicado mucho y bueno, la otra urgencia que a lo mejor tenemos o el otro tema que creo que es importante estar al pendiente, pues es esto de las demencias. Yo creo que ya me estoy haciendo viejo y entonces quiero que me detecten a tiempo, ¿no? El problema de las demencias es que es una enfermedad, yo digo que frustrante. No sé, generalmente llega el paciente ya en etapas muy avanzadas, ya no hay nada que hacer, ¿no? Y entonces le damos medicamento y el paciente no mejora. ¿Sí? ¿Por qué? Porque precisamente el problema es que no lo detectamos a tiempo. Generalmente esto de las demencias empieza alrededor de los 65 años de edad, ¿no? Pero ya nuestra consulta ya van a llegar en alrededor de los 70, 70 y tantos, 80. Hoy acabo de ver una paciente, un paciente de 83 años, ¿no? Y es triste porque son pacientes de difícil manejo. Y es triste porque el paciente, o sea, el familiar ya cansado de eso, oiga, denle algo para dormir, es que no me deja dormir, duerme en el día, no duerme en la noche, se levanta, grita, dice cosas incoherentes. Y pues necesita una carta para que lo meta en una institución, ¿no? Y bueno, sí es como difícil el manejo de este tipo de pacientes. Precisamente, pues, la intención de esta plática es tener en cuenta el diagnóstico, sobre todo en pacientes en poblaciones de arriba de los 65 años de edad, ¿no? Y entonces vamos a hablar de un síndrome, no es tanto una enfermedad, es un síndrome que puede ser ocasionado por otras enfermedades, ¿no? Y está, pues, catalogado como un trastorno neurodegenerativo o neurocognitivo mayor. Existen los trastornos neurocognitivos menores, que son ocasionados generalmente a lo mejor por un traumatismo, a lo mejor por una intoxicación, a lo mejor por una enfermedad en donde hay cierto deterioro, ¿no? De las funciones mentales superiores. Cuando hablamos de demencia, nosotros luego asociamos memoria, ¿no? Como si el problema nada más fuera memoria, pero en sí no. Es una afectación de todas las funciones mentales superiores. ¿Cuáles son las funciones mentales inferiores? Pues comer, como el caminar, el respirar, son funciones mentales natas con las cuales pues ya hay un funcionamiento ahí nato, ¿no? Pero conforme vamos creciendo en nuestros primeros años de vida, ¿no? De repente empezamos ya, no sé, a nivel primaria, y empezamos a crear la habilidad del cálculo, ¿no? Y empezamos con las sumas, las restas, y entonces el cálculo es una función mental superior, ¿no? ¿Qué es lo que nos diferencia a lo mejor de los animales, de los hombres, ¿no? del ser humano? Que
se supone que pensamos, ¿no? Entonces, ¿qué otra función mental superior tenemos? Pues la abstracción, ¿no? ¿Qué es la abstracción? Es esta capacidad de no tomarnos las cosas tan literal y poder dar una interpretación. Por ejemplo, yo le pregunto a mi paciente, oiga, si yo le digo, el que madruga, Dios lo ayuda, ¿qué quiere decir eso? No, pues doctor, si me levanto temprano, pues me va a ir mejor. Ok, la abstracción está muy bien, ¿no? Si le digo, árbol que nace torcido, jamás su rama enderece, me contesta, pues sirve para columpio, doctor. Pues ya entonces empiezo a dudar, ¿no? Que algo está fallando ahí con esa función de la abstracción, la semejanza, ¿no? ¿Qué se parece un avión o una mosca? No, pues que los dos vuelan, ¿no? Ok, el cálculo y obviamente pues el juicio crítico, ¿no? ¿Qué piensa usted de la situación actual del país, ¿no? En este tipo de enfermedades pues se va perdiendo estas capacidades, pero muy lentamente, ¿no? Alrededor de los 65 años de edad. La demencia, hay una demencia de tipo de inicio de edad temprana, que puede ser alrededor de los 45, 50 años de edad. Rarísimo, pero puede pasar, ¿no? Pero generalmente son pacientes alrededor de los 65 años de edad. Y la técnica es como muy, pues no es muy difícil, ¿no? De repente la persona dice, pásame de esa cosa. Y sabemos que se le olvidó que esa cosa se llama pluma, ¿no? Luego de repente ya no pueden, ya sus movimientos son más torpes. De repente van perdiendo habilidades visoespaciales, ¿no? De dejar, no sé, esto aquí para que no se me vaya a caer, ¿no? Entonces ya no miden, o de repente se andan tropezando con la esquina del mueble, ¿no? Se van perdiendo esas funciones, pero son muy difíciles de detectar, ¿sí? Yo creo que un punto importante como para sospechar de la demencia, bueno, primero es importante tenerlo en cuenta y recordar que existen. Pero por ejemplo, en este tipo de pacientes generalmente empieza con una depresión. Paciente alrededor de los 65 años que empieza con depresión, después de ahí ya viene un deterioro cognitivo, ¿no? La historia clínica es importante, ¿no? Si hay factores genéticos, si hay historia de estos trastornos demenciales en la familia, más aparte de depresión, yo creo que cada 6 meses estaría bueno estar al pendiente, ¿no? De estar valorando la memoria, ¿no? Pero pues es importante verlos o tratar de detectarlos al principio, ¿no? Y luego como que hay un pleito ahí, no sabemos quién tiene que tratar la demencia, ¿no? Los neurólogos dicen, pues es que es un problema orgánico, es un problema de un mal funcionamiento orgánico, entonces es un problema neurológico, ¿no? Pero pues como si la depresión, la ansiedad y la psicosis no tuvieran también sus razones orgánicas, ¿no? La cuestión es que sí es un problema de origen neurológico, pero que le va a dar síntomas o alteraciones de la conducta. Entonces, al final de cuentas, terminan con el psiquiatra, porque pues tienen, no sé, el paciente se desorienta, ¿no? Ojalá que puedan ver una película que se llama El Padre con Anthony Hopkins. Está buenísima, me encantó. No se lo voy a platicar mucho, pero de repente hay una escena, ¿no? Y el paciente está, no sé, en su sala, y de repente entra una persona a la cocina y luego sale otra persona. Y de repente como que uno no logra hilar la película, ¿no? Como si a dónde vamos, ¿no? De repente está hablando con una persona, se voltea y habla con otra, ¿no? Yo sentía angustia porque no encontraba de qué trataba la película o qué. Y entonces, yo creo que esa es como muy parecida, ¿no? Pero de cierta manera esa es la angustia del paciente, en donde dejé mis cosas, ¿no? En donde de repente despertar en un lugar donde no sé dónde estoy, ¿no? Y veo unos adultos que dicen ahí que son mis hijos, pero no, mis hijos son los pequeños y estos cuates no me dejan salir de ahí. Y me quiero ir a mi casa donde vivía cuando tenía 30 años, 20 años,
y de repente me sujetan y de repente no me dejan salir y de repente ya le ponen, ¿no? Y el paciente empieza con angustia, no sabe dónde está y se pone irritable y se pone agresivo, ¿no? Entonces, y hay muchas comorbilidades, ¿no? Con estas situaciones de las demencias, pero al final de cuentas, pues, es una enfermedad o un síndrome que requiere un tratamiento multidisciplinario, ¿sí? Tanto el neurólogo como del psiquiatra, como del psicólogo, porque de repente, pues, el síndrome de burnout, ¿no? Este síndrome del quemado, de burn, de que este paciente cuidador no está pendiente de su familia 24 horas y termina en depresión, en ansiedad, termina irritable, termina agresivo y luego empieza a agredir al paciente. Y pues el paciente también responde, ¿no? El paciente también se pone así. Entonces, de repente se convierte en una relación complicada, ¿no? Víctimas de no la falta de amor, sino de cansancio. Cansancio físico y emocional. La que sigue. Y bueno, es un proceso, ¿qué es el Alzheimer? Pues el Alzheimer es, vamos a hablar un poquito de esto, 60% de de los trastornos demenciales, o la más frecuente es el Alzheimer, ¿no? Y es un proceso de déficit cognitivo. Esta definición está padre porque explica mucho la sintomatología del paciente. Hay un déficit cognitivo donde se van perdiendo las funciones mentales superiores. O sea que ya debe de tener funciones mentales superiores y las va perdiendo. A comparación, por ejemplo, del retraso mental. Podemos encontrar un paciente adulto mayor, 65 años, que pues no sabe sumar, que no tiene la abstracción, que no tiene, pero el paciente ya nació así. Entonces es importante la historia clínica para hacer la diferenciación. En el paciente con demencia tenía un buen rendimiento social, laboral, ¿no? Y de repente lo fue perdiendo, a comparación. Le bajo totalmente. Progresivo, y sobre todo hay un mantenimiento de la conciencia clara. Hay otras enfermedades como el delirium, pacientes con una cefalopatía por una infección, con cirrosis hepática, ¿no? Que hace una encefalopatía, un paciente con insuficiencia renal que trae la creatinina y urea alta, van a tener momentos de desorientación que pueden parecer demencia. ¿Cuál es la diferencia? Que la demencia es crónica y el delirium empieza de un día para otro, ¿sí? O por ejemplo, pacientes que tienen un evento vascular cerebral, ¿sabe? El evento vascular cerebral es de un día para otro, ¿no? De repente me acuerdo de una paciente que estaba en urgencias y estaba caminando de un lado a otro con, nosotros decimos un lenguaje farfullante. ¿Cómo estás? ¿Sí? Y entonces le pregunta al familiar, bueno, ¿cuándo empezó? Hoy en la mañana, doctor. Esa no es demencia, ¿vale? Entonces, de la demencia lo importante es, como es un diagnóstico clínico, ¿no? Patológico, de hecho el diagnóstico se hace post-mortem, en donde ya se busca en una biopsia ciertas sustancias, ¿no? Si es Alzheimer, una proteína amiloide, ahorita lo vamos a platicar, pero siempre que ponemos un diagnóstico de demencia es probable, porque el diagnóstico de demencia se hace con una biopsia, y no le vamos a sacar una biopsia a un tipo de 70 años, ¿no? Cerebral, ¿no? Entonces es clínico y se pone como probable, pero este punto es importante, tiene que tener una conciencia clara. El delirium, por ejemplo, tiene eventos de hipoactividad. De repente pues, el viejito está dormido mucho tiempo y de repente se pone agresivo y de repente grita y de repente entra en estos momentos de mucha irritabilidad, ¿no? Y de repente tiene estas como pérdidas del nivel de conciencia, como desmayos, como que totalmente indiferente al medio, ¿sí? Pero no hay una conciencia clara. En la demencia el paciente pues no tiene estas alteraciones del nivel de conciencia, ¿no? Como desmayos o como
no sé, sopor, cosas así, ¿no? Conciencia cuando entra al nivel de alerta, no que sea consciente de la enfermedad. Estas alteraciones del nivel de alerta hablan más de un delirio, ¿no? Entonces, y bueno, el delirio, pues, sobre todo en el adulto mayor, cualquier cosa lo puede hacer caer en delirio, ¿no? Una hiponatremia por desnutrición, una hiperglicemia, una infección de vías urinarias, eventos vasculares cerebrales, toda esta cuestión metabólica puede ocasionar esto, ¿no? Es importante preguntar cuándo empezó, ¿vale? La demencia, pues, es algo crónico, es algo lento. ¿La que sigue? Bueno, 5% de la población mayor de 65 años, pues vamos a tener demencia. Del 20 al 40% son mayores de 85 años de edad. Luego existe un tema que es erróneo, no sé, ya han escuchado la demencia senil, ¿no? Y es que el tema está mal, porque de repente pareciera que porque estoy viejito ya me voy a demenciar, o que la vejez produce demencia. No, ¿no? El envejecimiento normal no debe traer problemas de rendimiento social ni laboral. Tenemos que seguir siendo productivos, tengo que hacer ejercicio, tengo que cuidar mi salud, ¿no? Entonces, este término de demencia senil es erróneo. Lo que pasa es que hemos normalizado tanto que pareciera que es normal que como está viejito ya se nos olvida las cosas, que como está viejito pues ya no se levanta de la cama, como ya está viejito chochea, pues está de mal humor, pareciera normal, pero no. Si no se levanta de la cama, si está de mal humor, puede ser que esté empezando con un proceso demencial, puede ser que está deprimido, puede ser que tenga o alguna enfermedad que esté ocasionando esto, ¿no? O sea, vejez no es igual a demencia, ¿no? Este término de demencia senil no existe, es más coloquial, ¿sí? Pero es erróneo, ¿sabe? Lo que pasa es que tenemos este concepto de envejecimiento como equivocado. 15 al 20% de la consulta de geriatría son bastantes. Y 50% de la población de adultos mayores que viven en instituciones, ¿no? En estos como asilos o ayudas o estas como casas de cuidado. De repente también tenemos como muy estigmatizadas a estos tipos de lugares, ¿no? Pero es que a veces son mejores que estar en casa, ¿no? De repente una institución o una casa siempre hay que checar y hay que ver, ¿no? Pero generalmente tienen un médico, tienen un nutriólogo y tienen enfermeros. Generalmente tienen pisos antiderrapantes, generalmente los baños tienen agarraderas, ¿no? Porque a veces con tal de no llevarlos ahí, se quedan en casa, pues nadie los pela, nadie les hace caso, ¿no? Y en estas instituciones, pues a veces los ponen a jugar juegos de mesa, están platicando con personas de su edad, ¿no? De repente en casa, pues es el único mayor y el lenguaje de una persona adulta mayor a un niño pues, es totalmente diferente, ¿no? Mi hija me dijo que quiere ser hacker, y yo digo, ¿qué es eso? No, pues quiere ser hacker. Entonces ya no hablamos el mismo idioma, ¿sí? Entonces en estas instituciones generalmente escuchan la misma música, tienen conversaciones con personas de su edad y eso les ayuda a ubicarse en el tiempo, ¿no? Aquí sigue. Bueno, hablamos entonces decimos que 50-60% es este tipo de demencia Alzheimer. Casi todas las demencias pues, más o menos tienen los mismos síntomas. Al final de cuentas estamos hablando de un deterioro cognitivo en donde se van perdiendo habilidades, mencionábamos el cálculo, y generalmente por lo más evidente es la memoria. Pero no se pierden todas las memorias. Tenemos una memoria tardía, una memoria reciente, ¿no? Lo que se pierde es la memoria reciente. ¿Sí? Entonces, los familiares llegan, es que el doctor habla de personas que ya murieron, ¿no? Porque habla de las personas que conocía hace, no sé, 30, 40 años. ¿Sí? No, doctor, él no tiene demencia, él tiene muy buena memoria, se acuerda todo lo que sea de niño. ¿Sí? Pero es que ese no es el problema, esa nunca la vamos a perder.
Vamos a perder la memoria reciente. ¿Qué desayuné? ¿Cuál es la fecha de hoy? ¿En dónde estoy? ¿En qué ciudad? ¿Sí? ¿Quiénes son mis familiares? ¿Bien? Entonces, una pérdida de memoria reciente, ¿no? Generalmente, pues ya vienen con alteraciones de la conducta. Como trabajan con su memoria tardía, pues el señor o la señora se quiere ir a vivir a la casa donde vivía hace cuánto tiempo, uno reconoce a los hijos, ¿no? Y luego es como muy doloroso para los familiares. O sea, que tu papá o tu mamá no te reconozca. Luego hay como una queja, ¿no? No es como si tuviera fiebre abstinente, sino se enojan o se ponen tristes los cuidadores porque ya no lo reconocen. O se ponen irritables porque pues yo dejé aquí mis cosas, ¿quién me las agarró? ¿No? Ya no se acordaron que las movieron. Luego también hay alucinaciones, pueden escuchar voces, y algo también como frecuente son las ideas celóticas de tipo delirante. Es que se pone agresivo porque él dice que hay un hombre que entra a su casa y pues anda ahí tras su esposa, ¿no? Y es que a veces no se reconocen en el espejo ya, no se logran reconocer en el espejo y ven una sombra y ven una persona y no saben que son ellos, ¿no? Esa es una urgencia porque el señor se puede poner agresivo con la viejita. Es que, doctor, pues es que me pone el cuerno con todo el fraccionamiento, ¿no? Y volvés a ver a la señora y ella va con su bastón, ¿sí? Entonces, generalmente les digo, es una enfermedad de origen neurológico, pero que va a dar síntomas psiquiátricos, ¿no? Aquí sigue. Y bueno, pues tenemos el Alzheimer. El Alzheimer, pues, le decía que generalmente son todos estos síntomas muy parecidos. 60% de ellos, pues, este tipo de enfermedad, pero es difícil luego encontrar la causa. De repente también está como sobrediagnosticada, porque no encontramos la causa, ¿no? Una demencia puede estar ocasionada por un montón de cosas, como por ejemplo infecciosas, ¿no? El VIH puede causar el SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida después de un tiempo, pues también el virus puede afectar, puede ocasionar la aparición de estos síntomas. El alcoholismo, ¿no? Las personas con un alcoholismo crónico, pues se va perdiendo, no comen bien, se va perdiendo esta vitamina B12, la tiamina, que es precursora de la mielina. La mielina, pues es el conductor eléctrico más importante en el cerebro, ¿no? Entonces hay enfermedades desmeningalizantes, se va perdiendo la mielina. Ya no hay un buen desmielizante y ya no hay una buena conducción eléctrica, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, el Alzheimer generalmente no da tantos problemas conductuales a comparación de la vascular, ¿no? La vascular es como la segunda más frecuente. Adulto mayor hipertenso, si le tomamos una tomografía, una resonancia magnética y vemos entrar microinfartos, generalmente a partir de los 60, pues empiezan estas situaciones de microinfartos, con un evento vascular cerebral, una historia de un evento vascular cerebral, pues tiene alto riesgo de terminar con demencia, ¿no? Entonces es importante mantener su presión arterial controlada porque, bueno, puede ocasionar esto. Hay pequeñas diferencias luego entre el Alzheimer y la vascular. Se dice que en la vascular los pacientes se vuelven como más desinhibidos. No sé si han escuchado, no, doctor, se comporta como un niño chiquito, como si hubiera regresado a su infancia. Es probable o sospecharíamos de una situación vascular, ¿no? Pero no necesariamente, o sea, sí hay como ciertos detallitos en las conductas que te van pensando en el origen de la demencia, pero realmente un Alzheimer, o sea, puede tener los mismos síntomas, ¿no? Está la frontotemporal. La frontotemporal, el paciente puede ocasionar, por ejemplo, más irritabilidad, más agresividad, ¿sabes? El paciente se enoja más seguido,
pacientes que generalmente no era agresivo, de repente, no sé, la señora empieza a tirar cosas o empieza a gritar, ¿no? Siempre es importante hacer diagnóstico diferencial, ¿sí? Porque también, por ejemplo, enfermedades como la epilepsia puede ocasionar como alteraciones en el ritmo eléctrico cerebral, puede ocasionar disritmias, puede ocasionar estos síntomas, ¿no? Siempre es importante, pues, hacer una biometría hemática, una química sanguínea, un examen de orina, para ir descartando causas metabólicas que puedan ocasionar estos síndromes cognitivos, ¿no? Hay pacientes con epilepsia que pueden tener epilepsias parciales complejas, no necesariamente convulsivas, ¿no? O tónico-clónicas, y de repente tener estos momentos de irritabilidad, ¿no? Entonces sí es importante, pues, el diagnóstico. Y bueno, la mixta, que puede tener Alzheimer y la frontotemporal. Luego hay, el Alzheimer tiene que ver más con una situación parietal, frontal, la frontotemporal, pues obviamente el frontal con el temporal. La vascular generalmente es más parietal, entonces dependiendo de a veces, si sacamos una resonancia magnética, a ver en dónde está el nivel de atrofia, ¿no? La atrofia es este aumento de los surcos, ¿no? Que el cerebro generalmente tiene, en donde está más localizada esta pérdida de materia cerebral, pues también puede ir dando una idea de qué tipo de demencia es. Al final de cuentas, el tratamiento es lo mismo, ¿sí? Pero bueno, pues siempre es importante pues hacer algunos detalles en el diagnóstico. Y bueno, los cuerpos de Levy, la enfermedad de Pick, el Huntington, el Parkinson, pues también pueden terminar con este tipo de síndromes neurocognitivos, ¿no? Así. Y bueno, la enfermedad de Pick, las infecciosas, el Parkinson, casi siempre, bueno, es difícil de repente diferenciar unas otras, decía, porque el diagnóstico puede ser como post-mortem, ¿no? Por ejemplo, en enfermedad de Pick hay acumulación de ciertas proteínas, ¿no? Como la sinoglicina, que es una proteína asociada, se empieza a acumular y está asociado con este tipo de enfermedad, o como la enfermedad de cuerpos de Levy, que se asocia también a la presencia de unas proteínas llamadas Tau, ¿no? Que se ha observado que, bueno, ya en la biopsia post-mortem, pues empiezan a identificar y entonces se dice que fue de Pick, o fue de Levy, o fue de Alzheimer, ¿no? Las infecciosas, por ejemplo, los pacientes con cualquier tipo de neuroinfección, generalmente, pues les digo que VIH, SIDA, perdón, pues pueden presentar esto, pero en cualquier tipo de infección, ¿no? Por ejemplo, también los pacientes con sífilis, les decía que es importante hacer desde la biometría hemática, serología, porque de repente pues, puede ser positivo a sífilis, ¿no? ¿A qué sigue? Y bueno, pues hay un factor genético. Definitivamente el tener padres o historias de familiares con esta enfermedad, pues sí es casi predictor, ¿no? O, tal vez, yo siempre, es curioso porque luego los hijos llegan así como, doctor, ya dele algo para que se calme, ¿no? Ya cansados, no es falta de amor, es cansancio, ¿no? Y es que ya no lo aguantan y empiezan a quejarse del papá y es complicador. Pero ya cuando le dices, oye, es genético, ya como que ya se calma, ¿no? Puede pasar. Como dice el dicho, como bebés, te verás, ¿no? Es genético. Y ya como que se tranquiliza, ¿no? Y está asociado al cromosoma 1, 14 y 21. Y el 21 está asociado con síndrome de Down. Entonces, el paciente con síndrome de Down también puede terminar con demencia. ¿Vale? El paciente con síndrome de Down, aparte, tiene como enfermedades cardíacas frecuentes, ¿no? La arritmia auricular
Ajá, también todas estas alteraciones del ritmo cardíaco, igual, es un factor de riesgo para una demencia vascular en el paciente con cualquier paciente que tenga estos problemas de arritmias cardíacas, pero bueno, luego en el paciente con síndrome de Down, pues por las dos vías, ¿no? Por el cromosoma 21 y por esta situación cardíaca. Y bueno, por ejemplo, en Alzheimer existe la proteína precursora amiloidea. Ajá. Y bueno, ese es precursor de la molécula amiloide asociada al Alzheimer, ¿no? Como cada demencia pues tiene ahí su proteína específica. En el Alzheimer pues es esta. Y bueno, siempre cuando pongamos un diagnóstico pues hay que poner probable demencia porque no tenemos las pruebas, ¿sí? Las pruebas de la biopsia. ¿Vale? Aquí sigue. Y bueno, les decía los síntomas, pues hay que hablar de envejecimiento normal, ¿no? No sabemos qué es un envejecimiento normal. Tenemos como la idea de que ya el viejito pues está aislado, ya no come, ya anda de unión, ¿no? Ya no se baña, ¿sí? Tenemos pensado que tenemos mal el concepto de envejecimiento normal, ¿no? Entonces, pues el envejecimiento normal tendríamos que ser igual de productivos. Tendríamos que tener sexualidad en la vejez, espero. Tenemos que ser sociables, ¿sí? Tenemos que hacer ejercicio, tenemos que comer bien, tenemos que, ¿saber? Pero tenemos la idea de que como ya está viejito, pues está viejito. ¿Sí? Entonces nos confundimos y eso hace, ese es el punto, eso hace que no detectemos la demencia a tiempo. Porque normalizamos los síntomas de la demencia, es que ya está viejito. Y entonces ya llega cuando ya no hay nada que hacer, ¿no? Les decía el diagnóstico diferencial, pues principalmente, por ejemplo, un paciente adulto mayor con depresión. La depresión también afecta el movimiento. ¿Sí? El viejito deprimido se mueve menos. Ajá, está hipoactivo. De repente está distraído. Por andar pensando en sus conflictos existenciales, de repente también se distrae y se le olvidan las cosas. El paciente con ansiedad, por ejemplo, se puede poner irritable. El paciente con delirium sería lo principal, ¿no? Problemas cognitivos, pero de inicio así repentino, ¿no? El evento vascular cerebral, infecciones, hiponatremias, lo que quieran, ¿no? El adulto mayor es muy sensible. Cualquier cambio en cualquier situación metabólica hormonal puede ocasionar síndromes confusionales. Las benzodiazepinas. Luego también se dice que las benzodiazepinas causan demencia o pérdida de memoria. Pues no es cierto. ¿Sí? También se dice que en el adulto mayor las benzodiazepinas no se pueden usar. A mí no me gusta usarlas no porque puedan causar deterioro cognitivo. A mí no me gusta usarlas por el riesgo de caídas, fracturas de caderas. Pero realmente las benzodiazepinas pueden causar confusiones breves, pero no demencia. ¿Sí? Principalmente el problema es el riesgo de caídas, ¿no? Algunos medicamentos también pueden afectar, ocasionar estas situaciones confusionales, ¿no? Por ejemplo, medicamentos como los que se usan en el cáncer, algunos antibióticos también de repente son muy fuertes y pueden ocasionar ahí algunas situaciones, ¿no? Y bueno, la sintomatología principalmente pues tiene que ver con una dependencia, ¿no? Va perdiendo estas capacidades y se vuelve más dependiente para el cuidado de la salud, para el cuidado de la alimentación, para el cuidado del vestido de sus familiares. Y entonces esto hace que se vean como muchos aspectos, hasta en el aspecto legal, ¿no? A lo mejor el paciente ya llega en una etapa muy avanzada, ya no hay nada que hacer. Estamos hablando de una enfermedad incurable, crónico-degenerativa, ¿no? Entonces, cuando el paciente pues no está tan mal, se le puede también como aconsejar que busque un abogado,
y que deje todos sus papeles en regla, ¿sí? Porque aunque le demos medicamento, llegamos, la situación va a ir avanzando. Lamentablemente hasta el momento no es curable, ¿no? Y entonces pues ya dejan su testamento, ¿no? Luego cuando no hay un testamento y hay propiedades, ¿no? Luego los hijos andan haciendo que el viejito firme cualquier documento para quedarse con propiedades. Eso es un problemón, ¿no? Y se hace un juicio de interdicción. ¿Qué es un juicio de interdicción? Es un juicio donde se le explica al juez que el paciente ya no está consciente de sus acciones y de lo que es lo bueno, lo malo, se le explica el deterioro cognitivo y entonces ya no está consciente de las consecuencias de sus decisiones y se nombra un tutor legal, ¿no? Y bueno, luego es un problema porque son pleitos familiares, ¿no? Pero si el paciente está consciente, pues vale la pena irlo preparando, ¿no? La que sigue. Bueno, pues, medidas generales. Medidas generales, principalmente es un tratamiento sintomático, ¿no? Les decía, los neurólogos dicen, esto es neurológico, sí, pero luego terminan usando antipsicóticos porque tienen alucinaciones, hipnóticos porque no pueden dormir. Pero, por ejemplo, me decía el paciente hoy, es que doctor no duerme en la noche. Oiga, ¿y en el día? No, sí, todo el día duerme. Pero, o sea, dele algo para dormir, pues es que evite que duerma de día, ¿sí? Y entonces, y es que cuando están en casa, pues nadie lo verá, y prende la televisión y se duerme, y a veces con tratar esta situación, ¿sabe qué? Pues cuando lo vea dormido, despiértelo y le va a dormir de noche, ¿no? También evitamos medicar al paciente, ¿sí? Entre menos medicamento mejor, riesgo de caídas, a veces el medicamento con efecto sedante, pues también lo puede confundir ahí un poquito, ¿no? Entonces, pero bueno, es difícil, ¿no? Luego las personas pues trabajan, no Se puede hasta conseguir un teléfono, ¿no? ¿no? Claro que es importante que tengan Medidas como ubicar a lo mejor un calendario grande en la habitación del paciente. Sí, entonces También lo mejor es los días y el año, ¿sí? Para que el paciente se esté ubicando. A lo mejor poner una fotografía de familiares y ponerle el nombre, ¿vale? A lo mejor poner un espejo chiquito, no uno grande con que lo vaya a romper y se vaya a cortar, pero uno donde esté ubicando su cara. Cuando vemos nuestra cara nos ubicamos en tiempo, ¿no? Porque luego el paciente puede creer que tiene, no sé, sus 20, 30, y pues no, ya cuando ves tu cara, se sale mal. Evitar, por ejemplo, muebles pequeños con los cuales el paciente se pueda caer, ¿sí? Tratar de cuidar la estufa. Luego el paciente abre la estufa porque si quiere hacer desayuno y no la apaga, ¿no? Bien importante, por ejemplo, poner candados porque se los puede perder. Luego también venden unas medallitas metálicas donde le pueden apuntar su nombre, dirección por si se llegara a perder, ¿no? O en la ropa, coser una etiqueta donde venga su nombre y dirección, vale la pena tomar ciertas medidas, ¿no? Y sobre todo, pues contener a la familia, ¿sí? Porque luego la familia le exige como si no tuviera nada, ¿no? Y se enoja, es que grita, es que esto. Que a lo mejor conteniendo a la familia se pone un poquito más tolerante y no es necesario ni a veces ni medicar al paciente, ¿vale? Bueno, dentro de las medidas generales, pues está el síndrome de burnout. Casi siempre o siempre la familia se desaparece y siempre se queda un pobre cuate ahí cuidando al paciente, ¿sí? Todo el mundo, no, yo tengo familia, no tengo tiempo, ¿vale? Y entonces se queda una pobre señora ahí cuidando de la paciente. Y es un trabajo de 24 horas, porque ya está, no puede dormir, porque qué tal si ya se levantó, o ya se quiere salir de la casa. Entonces eso causa depresión, cansancio, ansiedad, y es importante estar pendiente del cuidador, porque si el cuidador se deprime, se va a poner irritable y va a empezar a agredir al paciente, y le empiezan a gritar, ¿no? O de repente, te voy a sacar a que agarre sol, y se le olvidó, y ahí está todo deshidratado, ¿no? De repente agresiones así como muy debajo, no sé, muy
no tan evidentes, pero empieza un nivel de agresión. ¿Sí? Entonces, de preferencia, pues el paciente con el cuidador tiene que ir a su terapia psicológica, tiene que tener sobre todo periodos de descanso. ¿Sí? Y luego hay una codependencia, porque los cuidadores digo, oiga, tiene que involucrar a su familia y tiene que descansar con la pena, ¿no? Pero luego el familiar se niega, hay una codependencia ahí importante, y es que nadie tiene tiempo, nadie puede, hay reglamentos, hay leyes que también protegen al paciente adulto mayor, o sea, se puede ir al DIF y se puede poner una denuncia por abandono familiar y se pone una pensión alimenticia como los niños. Y si no paga la pensión alimenticia como los niños, te vas a la cárcel también. O sea, hasta ese punto se puede llegar, ¿no? Yo les recomiendo que siempre a los familiares, pues hacer una reunión familiar, explicar el problema. Y generalmente yo digo que, bueno, hay opciones, ¿no? A lo mejor se puede rotar al paciente cada 6 meses, porque de por sí se confunde. Si lo rotas cada mes, pues se confunden más, porque apenas estás sabiendo dónde están las cosas cuando ya lo cambiaste, ¿no? Una rotación entre familiares de 6 meses. A lo mejor, ok, no tienes tiempo, pero te toca de a 1,000 pesos. Por quincena. Y entonces ya le pagas a un enfermero para que te lo cuiden, mientras el cuidador el fin de semana duerme, se va al cine y tiene una vida, ¿no? O a lo mejor, pues sí, una institución donde pues de menos le van a poner atención, de menos tiene el nutriólogo, tiene el médico, tiene la enfermera que le va a estar checando sus signos vitales, le van a estar dando el tratamiento a tiempo, ¿no? No tiene riesgos de caerse de la regadera, porque pues los van a apoyar, ¿no? Yo no veo tan mal esto de las instituciones. Y pueden ir por el fin de semana, lo pueden ir a la tarde, en la mañana, pues como quieran. Pero a veces están más cuidados en instituciones que en la casa donde están abandonados. A veces, no digo, no generalizo, ¿no? Sí. Y bueno, ya en cuanto a tratamiento, decía que es un tratamiento sintomático, ¿no? Hay una comorbilidad bien importante con este tipo de pacientes, de repente con depresión, le hacen antidepresivo, de repente no duerme, le hacen hipnótico, muy frecuentemente tienen alucinaciones, ¿no? De los antipsicóticos, a mí me gusta mucho la olanzapina porque pues no les causa temblor, ¿no? Como el haloperidol. Sí, pues generalmente el paciente puede caer en desnutrición. Si tiene un peso bajo, pues la olanzapina les puede ayudar a dormir. Pero, por ejemplo, tiene este efecto sedante, entonces le ayuda a dormir por la noche, ¿no? Generalmente, pues también se utilizan estos dos tipos de medicamentos, el donepezilo y la memantina. Estos medicamentos trabajan sobre dos neurotransmisores estimulantes del cerebro. El principal neurotransmisor estimulante es el glutamato. Cuando nosotros despertamos, ¿no? Empezamos a generar glutamatos del cerebro medio y va avanzando hasta que llega a la corteza cerebral y ahí es cuando despertamos. ¿Sí? En este proceso intermedio puede pasar un tiempo y ahí aparecen los problemas de, no sé, se me subió el muerto, doctor. Pues sí, si no estás ni dormido ni despierto, porque hasta que el glutamato llega a la corteza cerebral, pues ya tenemos movimiento, ¿no? Hay gente como muy sensible a eso. Pero bueno, el glutamato es el mayor estimulante del sistema nervioso central, el mayor depresión, el neurotransmisor que causa mayor depresión del sistema nervioso central, pues es el GABA, ¿no? Donde actúan las benzodiazepinas, ¿no? Y bueno, el donepezilo actúa sobre receptores de glutamato, algunos receptores que se llaman NMDA. Estos receptores estimulan la respuesta posináptica, el estímulo, la respuesta de excitación del cerebro. ¿Sí? Cuando estos receptores no tienen un buen funcionamiento, hay un aumento en esta sustancia que se llama glutamato y eso se ha asociado a la aparición de los síntomas. Esta hiperrespuesta del glutamato, por ejemplo, también se ve en la placa neuromuscular. Entonces es muy frecuente que el adulto mayor con demencia se mueva lento. ¿Sí?
El donepezilo, la memantina trabaja sobre todo sobre acetilcolina. La memantina bloquea la acción de la acetilcolinesterasa, que es una proteína que hidroliza, que degenera la acetilcolina. La acetilcolina pues, está relacionada con la memoria, con algunas funciones importantes de la sinapsis, ¿no? Entonces, generalmente acetilcolina y glutamato es lo que activa el cerebro. Y un mal funcionamiento de estas sustancias puede causar una como hiperexcitación y causa esta como degeneración o aparición de los síntomas, ¿no? Los medicamentos estos, curiosamente, ninguna institución de salud lo tiene. El IMSS no lo tiene. El ISSSTE tampoco, y se lo olvida menos. Yo soy bien mal pensado. ¿Sí? ¿Por qué no lo tenemos? Porque ya no produce. Ni se va a curar. ¿A qué se lo damos? Ni se va a curar. Pero alivian mucho de los síntomas del paciente, les ayuda a dormir, baja la ansiedad. Se ha observado que el uso de este tipo de medicamentos, el deterioro es más lento. El paciente no se deteriora tan rápido, ¿no? Y últimamente se usa la combinación de los dos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque actúan por mecanismos de acción diferentes. ¿Sí? O sea, se usa nada más la memantina y todo eso. La combinación de los dos ha resultado mejor, ¿no? Es lástima que, pues, es esta población como olvidada, ¿no? ¿Vale? Pero ahora la pirámide poblacional, pues, se está invirtiendo. Entonces, esperamos que cuando lleguemos ahí, pues, nos quedamos, ¿no? No se nos olvide. No se nos olvide. Bueno, pues en fin, es una enfermedad un poco frustrante porque le das tratamiento y el paciente no mejora. Es una enfermedad triste porque yo lo observé en los pacientes a mí me tocó estar ahí en la pandemia, en el 66, y decía, pues yo por qué tengo que entrar si yo soy psiquiatra, ¿no? Pero pues nada más tenemos 2 o 3 internistas, entonces entramos para hacer recetas, hice otra vez mi internado ahí en la 66, porque andaba tras el internista, ¿no? Y yo veía a los pacientes, y generalmente los pacientes pues tenían los ojos cerrados, ¿no? Porque la realidad es tan inquietante, y el paciente cierra los ojos y se mete en su mundo interno. ¿Qué es un mundo interno? Mis recuerdos, ¿no? Me acuerdo cuando estaba en la playa, cuando hice esto, ¿no? Me acuerdo que me porté muy mal y empecé a sonreír, ¿no? Entonces, los recuerdos es lo único que nos va a permitir, cuando este cuerpo ya no funcione y esté en una cama, lo único que me va a dar satisfacción, tranquilidad, son mis recuerdos. Entonces, hay que estar al pendiente de estas enfermedades, porque sea terrible quedarse sin esos recuerdos esos últimos días, ¿no? ¿Sí? Bueno, no sé si tengan dudas, algún comentario. ¿Todo bien? Bueno, pues espero que adultos, 65 años de edad, con depresión, antecedentes, piensen en demencia, ¿no? Y a lo mejor no tenemos el tratamiento. Y no tenemos el tratamiento, pero lo podemos decir, le podemos informar al paciente que puede existir esta enfermedad. Y a lo mejor, pues, ponerlo a jugar juegos de mesa, ¿no? Lo que no se usa se deteriora, ¿no? Entonces, leer juegos de mesa, los crucigramas, ¿sí? Para que el familiar sepa, para que el paciente sepa, ¿sí? Y, bueno, pues hacer diagnóstico diferencial, ¿no? Pero sí es algo muy común que necesitamos como detectar a tiempo para que el paciente no se deteriore tan rápido y tenga una mejor calidad de vida. ¿Está bien? Pues muchas gracias por la invitación. Bien. Post-COVID, estuvieron deterioro La neblina. un apoyo el mismo tratamiento. Sí, generalmente esto de deterioro cognitivo no es degenerativo. El paciente puede ir recuperando ciertas funciones. Sí, existe la neuroplasticidad. Entonces, el paciente a lo mejor con ejercicios, el paciente recuperando su funcionalidad, pues puede recuperar. ¿Sí? No se ha observado este nivel de degeneración.
Generalmente es desatención. Generalmente pues algunas situaciones, pero más leves. Entraría sobre los trastornos neurocognitivos menores, no a este nivel. Pero a lo mejor si tu adulto mayor pudiera ser desencadenante, ¿no? Si a lo mejor ya tiene 65 y entonces empezó con esto del COVID, sí pudiera ser como un detonante, pero detonante del gen. La genética es importante, ¿no? A lo mejor si no tiene la genética, pues no debería ser tan importante el deterioro o la pérdida de la funcionalidad. Pues muchas gracias. Bueno, vamos. Pero hay una pregunta acá. A ver. Pregunta el doctor Rapaín en Parral, que si actualmente existen nuevos tratamientos a los ya conocidos que mencionó usted. Lamentablemente no. Algo así efectivo, pues no. Algunos neurólogos, por ejemplo, yo veo que usan como oxigenantes, pero pues es una situación pues ya como muy genética, ¿no? Generalmente lo más nuevo es la combinación de memantina y memantina a dosis altas. De repente también el paciente, por ejemplo, hay memantina de 5 y de 10 miligramos y hay de 20 miligramos. Lo que se prefiere es dosis altas de los dos medicamentos. 20 miligramos de memantina y 10 miligramos de memantina. El inicio es lento. Generalmente, por ejemplo, memantina se empieza con 5 miligramos al mes, se sube a 10 y a los 2 meses a 20. Porque puede causar mareo, puede causar somnolencia, puede causar a veces un poquito de ansiedad. Entonces, el inicio es gradual. Pero lo más nuevo es la combinación de los dos medicamentos. Gracias. Doctor, por ejemplo, nosotros que estamos en la consulta con los pacientes, que tenemos 15 minutos, ¿alguna escala que podamos utilizar rápida? Sí, perdón. Hay una escala que se llama Minimental, ¿sí? Donde es una evaluación tanto de la memoria como del lenguaje, como de la praxia. La praxia es esta capacidad de movimientos finos, ¿no? Paciente con demencia pues empieza con apraxia, de repente ya no escribe bien. Con agnosias, de repente ya no recuerda el nombre de las cosas, ¿no? Y es una escala que está en internet, Minimental, y bueno, un puntaje de 30 es positivo, ¿sí? Y son preguntas como, a ver, me dice su nombre, en qué país estamos, va a seguir mis indicaciones, te voy a pedir que cierre los ojos, ¿sí? Y al paciente lo hace. Le voy a pedir que escriba su nombre en este papel, lo va a tomar con su mano izquierda, lo va a arrugar o lo va a doblar y lo va a tirar al piso. Y entonces el paciente que está positivo, pues de repente, pues a lo mejor escribe, ¿no? Pero de repente ya no sabe qué mano era, ¿no? Y se queda ahí el papel, ¿no? ¿Cómo se llama el presidente del país? ¿En qué año estamos, obviamente? ¿Cuál es el mes? La fecha, o sea, como el día exacto, no es tan diagnóstica, ¿no? Porque hay pacientes adultos mayores que en la vida, no sé, nunca usaron un calendario, no estaban pendientes de la fecha, del día, ¿no? Pero por lo menos el año y el mes se lo tienen que saber o en qué ciudad está, ¿no? Pacientes con menos de 24 que son negativos, pero pacientes con 27 está así como quien veremos, ¿no? Y es como sospechoso y hay que estar ahí al pendiente, ¿sí? Hay que estar ahí revisando. En mi mente, pero no lo comenté, pero sí es importante tenerlo, ¿no? Pues, Por ejemplo, en ese rango de puntajes, aún no estás positivo, sin embargo, ya estás más allá de lo negativo. ¿En ellos se pudieran utilizar el medicamento a dosis baja? Ahí es cuando, y yo diría dosis altas. Altas ya Sí.
Yo creo que no hay que esperar a que ya tenga el problema. Si está en 27, yo le empezaría los dos. Y más si tiene factores genéticos, ¿no? Historial de demencia. Y a lo mejor la escala es importante, pero también lo que nos dice el paciente, lo que nos dice el familiar, ¿no? Que de repente si voy a la cocina ya no me acordaba qué voy a hacer. Bueno, eso todo nos pasa, ¿no? Ese es el punto en que, por ejemplo, la ansiedad, ya no se puede diferenciar, ¿no? La ansiedad nos distrae. De repente estamos pensando en un montón de cosas y nos distraemos, ¿no? Pero pacientes 65 años de edad que ya va a la cocina y se le olvida, son estos síntomas tan sublimes que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Yo creo que si 27, habría que iniciarlo. Doctor, y luego, por ejemplo, también el grupo de edad. Son estos pacientes que ya tienen más de una vida y que la mayoría tiene problemas. El tratamiento sin ningún problema. El tratamiento sin ningún problema. Sí, puede ser también producto de la polifarmacia. Entonces, de primera instancia, quitarle los más medicamentos que se puedan y organizarlos también por horarios, por las interacciones que puede tener uno con otro. ¿Sí? Pudiera ser esta confusión producto de la polifarmacia. Pero generalmente, pues sí, el paciente con este grupo de edades toma de todo, ¿no? Sin problema. Sí. Hay otra pregunta acá. Si hay un porcentaje de que es heredable la demencia. No lo recuerdo, pero sí es como un 20%, 30%, sí es alto. Ok. Sí es alto. Hay prevención. Vamos a hacer algo porque somos finalmente de nuestro tiempo. Yo creo que ustedes son bien importantes porque es importantísimo controlar la hipertensión, ¿no? Controlar la diabetes, el alcoholismo en adultos mayores, o sea, cualquier situación metabólica es importantísimo, ¿no? Enseñarle que es envejecimiento normal, ¿no? Que haga ejercicio, que coma bien, que siga siendo productivo, ejercitar la memoria, ¿no? Juegos de mesa, crucigramas. Yo creo que son métodos preventivos, ¿no? Ahorita hablamos de vitaminas, ¿no? Y generalmente yo creo que la mujer está más al pendiente de estas situaciones, ¿no? Porque por la situación de la osteoporosis, cosas así, pero el hombre no tiene. Yo creo que ahí habría que hablarles un poquito, ¿no? Controlar todo lo metabólico, infeccioso, sería importante. Bueno, el Colegio de Médicos Familiares de Ciudad Juárez otorga la presente constancia al doctor Jorge Alberto Trasviña Martínez por su ponencia de demencias llevada a cabo el 25 de enero del 2024 en Ciudad Juárez, Chihuahua. Muchas gracias. Y uno Oh, wow. Muchas gracias. Wow. Muchas gracias. Bravo.